Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un episodio más de Conciencia. En esta ocasión estamos estrenando una sección, vamos a tener invitados para hablar de diversos temas y el día de hoy tenemos como invitada a Marta Lisset Pérez Méndez. Voy a permitirme hacer una pequeña semblanza de ella. Marta Lisset Pérez Méndez es una apasionada investigadora en formación, comprometida con el estudio y la solución de problemáticas medioambientales a través de la ciencia. Egresada de la licenciatura en Biología Experimental y de la maestría en Ciencias en Biología por la Universidad de Guanajuato, actualmente se encuentra en el proceso de obtención de su doctorado en Ciencias en la misma institución, con una investigación que aborda uno de los temas más urgentes en la actualidad: el uso de aislados fúngicos para la biodegradación de polímeros plásticos. Su trabajo busca contribuir al desarrollo de tecnologías innovadoras que puedan mitigar el impacto ambiental de los plásticos, una de las principales preocupaciones globales en cuanto a contaminación. Además de su labor investigativa, Marta Lisset se dedica activamente a la divulgación científica. Ha ofrecido diversas pláticas y conferencias en las que ha expuesto el impacto del plástico en el medio ambiente, buscando sensibilizar al público sobre la urgencia de encontrar soluciones sostenibles. Su compromiso con la educación no solo se limita a la divulgación, también es profesora en el programa de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato, donde imparte la materia de estructura de biomoléculas y cinética enzimática, orientado a futuras generaciones de científicos con una sólida formación teórica y práctica. Su liderazgo en la ciencia también se refleja con su rol como coordinadora, sede local de los Clubes de Ciencias México en Guanajuato, donde fomenta la curiosidad científica entre jóvenes y estudiantes, promoviendo un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo. Bueno, un poco de eso y más ha hecho nuestra invitada, a la cual queremos darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Mar. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que los he escuchado varias veces y qué valentía de ustedes por haber hecho y animarse a hacer un podcast. Gracias por eso. Platícanos un poquito, Mar, acerca de tu labor, de tu día a día allá en tu doctorado. Bueno, es que nosotros en el laboratorio, por ejemplo, trabajamos mucho con esta parte de la degradación de los polímeros plásticos, ya que es algo muy importante que ha sido completamente emergente. ¿Cuántos normalizamos ya el uso de plásticos en todo? Lo vemos en nuestras botellas, lo vemos en cualquier cosita que compremos, en la parte médica. De hecho, la parte de la pandemia fue como muy crucial porque esto aumentó la contaminación, justamente el consumo de estos plásticos, y nos acostumbramos por completo. A pesar de que ya se habían hecho ciertas medidas o ciertas campañas para poder tratar de disminuir este uso de plásticos, pues vino a aumentarlo. Y hay muchas problemáticas, genuinamente, ya que se ven por esto. Se ve la producción de microplásticos, que se ha demostrado que se pueden acumular y generan problemáticas que van desde la desnutrición por acumulación. Por ejemplo, en peces está muy marcado eso. También la acumulación en la cadena trófica. Hay estudios que hablan de su presencia en zooplancton, que eventualmente es consumido por otros peces y cada vez más grandes, y terminamos teniendo nosotros. Se ha vinculado con esterilidad, se ha vinculado con propensión inclusive a cáncer. No solamente es la generación de microplásticos, también hay disminución en especies mayores, sobre todo las marinas, porque muchas veces tienden a pensar que a lo mejor una bolsa, una botella, algo así, a confundirlo con alimento y se produce asfixia. Y bueno, también están los grandes islotes, ¿no?, de plástico. Me parece, hasta donde me quedé, había 6 grandes islotes que llegan a medir kilómetros. Y de hecho, estos pueden transportar especies invasoras que llegan y colapsan algunos ecosistemas. Entonces, es algo muy complicado y se ha tratado de disminuir. En 2017 más o menos se produjeron 70 y pico toneladas métricas de estos polímeros que se descartaron. Aproximadamente el 79% de este terminó en vertederos, en agua, en suelo y demás, pues generando todas estas problemáticas. Para disminuir esto, lo que se opta es por hacer un reciclaje. En cuanto a los plásticos, depende mucho del plástico,
Pero los más predominantes, por ejemplo, que podemos encontrar es el polietileno, el PET, el poliestireno, poliuretano. Claro que hay bastantes más, pero son como los principales. Y se ha hecho reciclaje físico, reciclaje químico. El físico desafortunadamente no es tan eficiente. Hay cierta cantidad de veces que puede reciclarse y pierde sus características físico-químicas y ya no puede usarse más. El reciclaje químico es muy costoso y de igual manera por los ácidos, las bases, los solventes que necesitan, es demasiado, puede llegar a contaminar. Otra alternativa es incinerarlos, pero esto genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, además de que también contamina, por ejemplo, el suelo donde se está haciendo. Y bueno, nosotros en el laboratorio tal cual estamos trabajando con degradación de hongos. Por ejemplo, nosotros partimos de un consorcio fúngico que creció en una suspensión de PET, de PET en agua. De ahí comenzamos a hacer estos aislados y seleccionamos el principal o el que actúa en mejor. Okay. Por ejemplo, el hongo con el que yo trabajo es capaz de degradar polímeros como PET, polietileno y poliestireno. Sin embargo, es complicado porque parece ser algo que no está descrito hasta el momento. Y sí, y eso me lleva como a la importancia de los microorganismos, de que en realidad nosotros usualmente escuchamos microorganismos, bacterias, hongos, virus, y todo lo llevamos como pensando que es algo malo, que es algo dañino, y no nos damos cuenta de todas las aplicaciones que tienen. No nos animamos a ver el mundo de la microbiología como lo fascinante que es, y en realidad todavía hay muchas cosas por descubrir. En cuanto a bacterias, se estima que solo se conoce entre el 0.1 y el 10% de todo lo que podemos encontrar en el mundo. Y de hecho, de esas muchas no son cultivables. Y hablando de hongos, por ejemplo, se estima que el porcentaje conocido está entre el 4 y el 10.5% del total de hongos en el planeta. Se calcula aproximadamente que deben de existir aproximadamente entre 2 y 4 millones de especies de hongos. Sin embargo, muchas veces no le damos esta importancia ni a las aplicaciones y nos centramos más en ver, por ejemplo, qué existe fuera del planeta. Y pues bueno, un poquito de esto va a ir como la idea. Sí, muchas gracias por tu comentario, muy interesante. Por ahí, ahorita que abordabas sobre los microplásticos, en algún lugar yo leí hace un tiempo que ya es un problema real, ya no es tan emergente como los fármacos, que también es un contaminante emergente, sino que en el caso de los microplásticos ya tenemos consumo, como bien decías, pues para nosotros, ¿no? Y que lográbamos consumir hasta lo equivalente a una tarjeta de crédito al año. ¿Cómo es ese suministro? ¿Cómo llega a nosotros? Porque decimos, no pasa nada, yo tiro la botella al río y pues sí, que se haga un islote, pero se hace por allá por Tailandia, qué sé yo no sé, soy ajeno a eso. Pero ¿cómo regresa a mí? Bueno, es que en realidad nosotros tenemos una botella de plástico. Esta se va a un basurero. Eventualmente le da, digamos, el sol o agua que se va. Es que tú tienes tu botella de plástico o tu envase de papitas o lo que sea que hayas usado. Lo tiras a la basura muy decentemente. Luego, digamos, puede ser dos opciones. O va al vertedero y eventualmente le está dando el sol y se va fragmentando porque va debilitando los enlaces del polímero. Esto va generando microplásticos que eventualmente llueve o algo y lleva a la tierra y eventualmente se va, ya sea se queda ahí en la tierra o se puede ir al arrastre, digamos, a un río que termina en mantos acuíferos más grandes. A través del lixiviado, ¿verdad? También podría ser, no solamente a través de lixiviados, también podría ser alguna especie, por ejemplo, que quede en pasto y una vaca esté pastando y lo consuma. Y ahí se acumula. Digamos, hablando de microplásticos, hay dos tipos de microplásticos, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos que se produjeron de ese tamaño específicamente porque así lo querían. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria cosmética, todo lo de exfoliación y todo eso, o los brillitos, por ejemplo. Todas las chicas, en algún punto se puso muy de moda usar glitter, que es una pesadilla ambiental, pero en la fiesta se ve bien bonito. Y están los... ¿Qué es? Es como si fuera brillantina, algo así, que se ponen para brillar, literalmente.
De hecho, también hay muchos sprays corporales que tienen loción y además te agregan como brillo. No sé a quién se le ocurrió que hay que brillar en la noche, pero... Y también había glitter para las uñas, ¿verdad? Sí, o sea, en las uñas, hasta en los geles a veces. Bueno, esos son los polímeros, los microplásticos primarios. Y además están los microplásticos secundarios, que es justo lo que te mencionaba. Tenemos un plástico inicial y este se va fragmentando hasta tener estos tamaños. Un microplástico se considera así a partir de que mida menos de 5 milímetros. Entonces, pensando por ejemplo en agua, lo consume un pez, luego otro pez más grande y demás, y luego ya nosotros lo consumimos. Así regresa a ti. O, por ejemplo, se queda en pasto una vaca o cualquier animal. Ya se ha reportado que hay cierta retención y acumulación que se puede ir aumentando conforme aumenta la cadena trófica. Nosotros, afortunado o desafortunadamente, somos como de los que estamos más arriba dentro de esta cadena. Entonces, muchas veces así puede volver a ti. También en el agua. Nosotros creemos que el agua es completamente potable, sin embargo, por ejemplo, inclusive por tenerlo en un garrafón, eventualmente se puede ir microfragmentando y no nos damos cuenta de eso y ya te tomaste bastantes microplásticos en una sola botellita. Y por ejemplo, ¿hay acumulación en algún órgano específico en los animales? O, por ejemplo, lo consume una res y se acumula en alguna parte específica de la res. Por ejemplo, si yo como, no sé, hígado encebollado, porque ahí se acumuló en el hígado. Es más propenso a que si yo consumo, no sé, más bien un corte. Aún no se ha hecho como un estudio, bueno, al menos hasta donde yo tengo entendido, como tal cual de en qué parte. Lo que se hace mucho para ver que están en esos organismos es ver intestinos o ver el estómago, así. Pero ya hay reportes de que en algunas especies sí llega a estar en órganos más vitales, así como que en tejido, hasta el punto de tejido muscular, no tengo el conocimiento, pero podría ser, porque como son muy pequeños, cada vez se van pasando más y más sin darnos cuenta. Y luego también no solo están los microplásticos, también están los nanoplásticos. Y eso es aún más complicado de estudiar, porque ahí ya estamos hablando de micras. De nanómetros, perdón. De 1 por 10 a la menos 9 metros. Y aguas porque da tos, ya escuchamos aquí a nuestra invitada que trae su tosecita de microplásticos. Selene, Saúl, ¿alguien que quiera aportar algo al respecto? Es que su envase es un PET. Sí, pues claro, yo había escuchado también esta parte que ahorita está muy de moda que compremos recipientes plásticos, pero que estén hechos de forma diferente, por así decirlo, que los famosos BPAs, que no metas un plástico al microondas porque se degrada y todo eso te lo estás comiendo, que no rellenes tu botellita, porque también hubo un momento en donde las personas se sentían más ambientales por comprarse una botella de plástico y rellenarla 2, 3, 4 veces, pero creo que también está reportado que este uso continuo de este tipo de plásticos en específico, como dices, se empieza como a fragmentar y empieza como a degenerarse el polímero y nosotros no lo estamos comiendo o tomando en este caso. Nada más ahí aclarar específicamente qué tipo de botellas de plástico es a la que te refieres. Porque, por ejemplo, hay botellas de plástico que en teoría son de un solo uso, como tú te compras un agua de litro, te la tomas y dices, mañana ahí mismo le echo agua, y esas creo yo son las que sí se van degradando. Y hay otros toppers específicos. Sí, claro, por eso se vino mucho este auge de comprar botellas de esta marca, de esta marca que creo que acaba de caer en bancarrota, pero sí dicen pues que este tipo de plástico es de otro, o sea, es un plástico un poquito más resistente que sí nos permite utilizarse más veces en comparación con los plásticos de las botellas desechables. Es a las que me refiero. Es que yo no estoy como tan relacionada con el tema, así que no podría asegurarlo, tómenlo con tela de juicio, pero según yo tiene mucho que ver con las ramificaciones que tenga justamente el polímero. Mientras más ramificaciones tenga, se vuelve más complejo de esta degradación.
Entonces eso es, por ejemplo, la diferencia entre un polietileno de alta densidad y de baja densidad. Los de baja densidad son más fáciles de inclusive biodegradar o de fragmentar. Sin embargo, pues sí, los de alta densidad, que suelen ser estos botes, por ejemplo, los que mencionan que ya son específicos para llevar agua o para calentar cosas o demás, son más difíciles. Bueno, yo voy a meter un poquito, porque, disculpen, también ando malo por el microplástico. Ahora ya culpan a todo. Bueno, si alguna vez se han fijado, luego hay un numerito que dice 1, 2 o 3, 4, 5. El número 1 es polietilenglicolato y es el número 1 porque es el más fácil de reciclar. Es más maleable, pero en este caso es el más difícil de desintegrar. Es el que tiene uniones más fuertes. Aquí está, aquí está. No es cierto, no dice. Igual, como dicen ahorita, el de baja densidad y el de alta densidad son los siguientes, el 2 y el 3. Entonces, bueno, aquí yo creo que también lo que podemos ir aportando es que, sí, ahí están. Lo que podemos ir aportando es que realmente yo siento que es el exceso de consumo de plásticos más que la manera en que nos lo podemos tomar a lo mejor porque por ejemplo estos de la marca que no puedo hablar es polipropileno. El polipropileno es lo que están hechas las tapas de esto que están ahorita desechables. No es tan malo, más bien yo siento que es la cantidad de plástico que utilizamos día con día lo que genera esta cantidad de microplásticos, incluso que se ha visto incluso he visto que hay un estudio donde dice que hay hasta en la leche materna. Sí. Es bastante preocupante todo el desecho de plástico que se hace y que pues a lo mejor podríamos decir que no hacemos nada al utilizar nuestro botecito reusable, pero sí yo siento que sí hacemos mucho, porque yo siento que por ahí va la onda, más que el tipo de plástico, va para la cuestión de que usamos muchísimo plástico. Yo quería abordar un poco acerca de, tú que estás en el área de la biología, ¿cómo desde esa trinchera se abordan estas problemáticas y en qué aportes científicos puedes tú colaborar o participar? Ok, bueno, desde mi trinchera nosotros lo que hacemos es esta parte del control y el uso, aplicación de los microorganismos. Es justo esta parte colaborativa. Por ejemplo, un ingeniero te va a decir cómo hacer el bioreactor y cómo mantener las condiciones, pero desde la biología nosotros vemos qué microorganismo genera qué y cómo se puede aplicar realmente a este daño. Y bueno, me voy a regresar un poquito a lo de Poncho, espero no ser muy controversial, pero yo discrepo un poco de su punto de que el PET es el más difícil de degradar, porque al menos dentro de lo reportado, por ejemplo, al tener la unión entre el etilenglicol y el ácido tereftálico puede actuar perfectamente una esterasa. Sin embargo, cuando hablamos de polietileno, por ejemplo, es una cadena hidrocarbonada larga y es más estable. Entonces es un poco más difícil que las enzimas puedan actuar ahí. Necesita forzosamente, bueno, al menos hasta donde está descrito, la presencia o la intervención de otra enzima, no solo una esterasa, por ejemplo. Ahí podríamos hablar de una oxidorreductasa para que genere ahora sí el doble enlace con el oxígeno y pueda actuar la esterasa. Pero volviendo a tu pregunta, perdón. Adelante, defiende tu punto. Vamos a hacer aquí un debate. Ya déjalo, ya está muerto. No, perdón. Volviendo a este punto, los microorganismos tienen muchísimo para dar que no nos damos cuenta. A veces ellos solamente utilizan esta maquinaria para sobrevivir, ¿no? Como resistencia, como defensa o para poder obtener sus nutrientes. Sin embargo, pues nosotros ahí es donde decimos, bueno, hace esto, ¿para qué lo podemos usar? Y va un poco de la mano de la biotecnología, justamente. Me parece que la biotecnología ambiental es la biotecnología blanca, si no me equivoco. Es que se dividen por colores.
tú eres la experta en el tema, ahí sí me agarras completamente Biotecnología blanca, fuera de verde, lo que yo roja. conozco. Bueno, en lo que buscamos eso un poquito, nada más un pequeño comentario, que hay que tener mucho cuidado con eso del uso de este tipo de envases para agua. Porque en el afán de ser cada vez más ecológicos y gastar menos plásticos y eso, resulta que al rato nos compramos 10 de esos porque ya no sabemos dónde lo dejamos y tenemos un bote en nuestra casa lleno de puros botes de esos. Es como ahora que se dejó de dar bolsas en el supermercado. Te dicen, ¿no quieres una bolsa ecológica por, no sé, 20, 30 pesos? Y resulta que en la casa tienes una bolsa llena de bolsas ecológicas. Y ya nada más bien la coleccionas por colores, por figuras y por, Sí. no sé, dependiendo de la tienda de la que sean. Yo tengo una de perritos y es mi favorita. Siempre que voy al mercado la llevo. Sí, claro. Bueno, si la llevas está bien, porque luego hay muchas personas que la compran para sentirse ambientalmente amigables, pero se les olvida y luego compran otra y luego compran otra y pues ya. Además la uso de maleta también. Yo creo que es lo bonito de el enriquecimiento de los diferentes puntos de vista, por ejemplo en la parte de la biología, porque yo creo que podemos hacer muchas cosas en el sentido de que ustedes como biólogos lo ven desde otro punto de vista, nosotros como químicos, pues según esto, por eso el número 1 es el que es el más fuerte, pero yo creo que aquí es donde se puede hacer una sinergia Sí. entre todos los campos, incluso hasta de la sociología, porque esto de utilizar tantos toppers, güey, que se me olvidó, pero yo soy la señora de los toppers porque también siempre quiero que me los regresen. Así que, yo creo que se puede hacer muchísimas cosas con este tipo de comentarios, de discusiones, porque realmente se enriquece toda la parte humana y científica. Sí, ¿no? Y abordas la problemática desde otro punto, que también eso está padre. Por ejemplo, un químico vería la problemática de los plásticos desde a lo mejor otro punto, ¿no? Cómo analizarlos o cómo usar ciertos solventes para volver a hacer este reciclaje. Y un biólogo va a decir como, bueno, pero es que este microorganismo es capaz de hacer esto, podemos aprovecharlo y de hecho se puede hacer todo en conjunto, una parte y luego otra parte química. Es algo muy padre. Sí, eso es lo que yo quería ahorita comentar, es que, bueno, por ejemplo, yo mi tesis de doctorado es acerca de reciclaje de polímeros, pero en la cuestión de diseño de plantas. Okay. Entonces, es interesante porque yo nunca había visto, bueno, sí había escuchado alguna vez, pero nunca me interesó, porque yo soy muy renuente a la parte biológica, porque nosotros somos un poquito más en la parte química, somos más necios. Entonces, yo creo que sería muy bonito, yo también voy a tratar de meter un poquito más a esto, ahorita que acabas de comentar todo esto, porque en mis diseños la única que no puse fue la parte biológica, porque no me quise meter, porque era muy nuevo en ese entonces, eso te digo hace 8 años, ya hace ratito de eso. Entonces no sé qué tan nuevo sea, yo no lo había escuchado en ese momento, ya después de que vi a unos compañeros en biotecnología, los vi, ya después no me quise dedicar completamente a eso, pero creo que es una muy buena opción para poder trabajar, porque como tú dices, hay plásticos que ya no se pueden hacer nada con ellos, simplemente ya que se los coman los microorganismos, y otros se pueden reutilizar y otros sí se pueden reciclar, y es parte de la economía circular. Yo ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, en las plantas tratadoras de aguas residuales, muchas son con plantas biológicas y se generan una gran cantidad de lodos, que son los consorcios bacterianos que ya no están vivos, ya no están activos y hay que tratarlos. Y he incluso visto proyectos que tratan de darle una utilidad a esos lodos, porque es una gran cantidad de materia orgánica, pero hasta la fecha no he sabido que le den un uso, que se desarrolle una tecnología útil a partir de esos lodos. No sé tú qué nos puedes comentar al respecto. Pues hablando del uso de lodos, o más bien su tratamiento, según yo solamente los están inactivando. O sea, hasta donde yo sepa, si justo no encuentran aún una aplicación, sé que los usan como punto de inoculación inicial, digamos, para empezar a andar otras plantas y demás. Pero es algo complicado porque, por ejemplo, ahí también ya no solo hablas de
de microorganismos capaces de degradar algo específico, sino de una mezcolanza de muchas cosas. Entonces ahí a lo mejor sí puede llegar a haber algún patógeno y puede ser peligroso. Sí, precisamente creo que a nivel nacional, bueno, por lo menos aquí en México se tiene que pasar una prueba que se conoce como prueba CRETIF, que nos indica si un compuesto es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, biológico infeccioso y creo que nada más, ¿verdad? Y entonces, dependiendo, si estos compuestos, por ejemplo en el caso de los lodos activados, no presentan ninguno de estos rasgos, por así decirlo, se pueden utilizar y de hecho, digamos que paralelo a un desarrollo tecnológico, los utilizan mucho como fertilizantes o como abonos. Bueno, más que fertilizantes, como abonos para las plantas, precisamente por las altas concentraciones de nutrientes, pero como bien comenta Mar, sí es importante porque muchas veces ni siquiera se inactivan adecuadamente y no se les hacen las pruebas. Entonces tú te los llevas y es muy común que tengan algún patógeno que se puede, pues, digamos que pasar a las plantas que tú estás nutriendo con eso y pues obviamente regresa a nosotros. Ahí faltó inflamable, es la que faltó, la I de inflamable. Y yo sí he visto algunas aplicaciones, una o dos artículos donde mencionan gasificación de estos lodos, tratar de aprovecharlos. Bueno, ya que estamos en aclaraciones de una vez, ya chequé lo de la biotecnología, es biotecnología gris, la parte ambiental, sí. Sí, entonces ahí me queda también una duda. Te hablo desde mi ignorancia. ¿Qué es lo que hace precisamente una bacteria, un consorcio bacteriano con esos microplásticos? ¿Cómo los procesa? ¿Se los come? ¿Los digiere? ¿Los absorbe? ¿Solo los destruye? ¿O qué es lo que hace? Ok, aún no hay una ruta tal cual establecida, salvo para una bacteria específica que es Idionera sakaiensis. Es una de las bacterias más famosas porque es de donde se encontró la famosa petasa, una enzima específica para degradar PET. Esta se aisló más o menos como por 2016 por Yoshida y colaboradores, si no me equivoco. Entonces, lo que está descrito es que tienes el fragmento completo de PET y lo va cortando en pequeños pedazos. La petasa lo que hace es generar fragmentos del bis-hidroxietiltereftalato, que era etilenglicol, ácido tereftálico, etilenglicol. Y luego genera otra enzima, que es la metasa, que rompe este compuesto y genera literalmente el etilenglicol y el ácido tereftálico, y ya me parece que es el etilenglicol el que utiliza como fuente de carbono liberando CO2. Esa es la idea principal a lo que uno espera llegar en la degradación de polímeros plásticos. Sin embargo, aún no está como completamente descrito. Sí hay muchas especies de bacterias y de hongos que se sabe pueden integrarlo o se sospecha pueden integrarlo a su como fuente de carbono. Sin embargo, no llegan hasta ese punto de degradación, sino que van dejando pequeños fragmentos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de polietileno. Y pues es un poco así. Y O sea, entiendo que esa bacteria no se come como tal el material, sino que toma una parte de las moléculas de las que está hecho el material y lo utiliza para alimentarse y el resto lo deja libre. sí, y ahí es donde entran los consorcios. Porque, por ejemplo, a lo mejor a microorganismo A, él se alimenta de una cosa en la primera fragmentación y eso alimenta a microorganismo B. Y esa es la importancia de la sinergia. De hecho, está descrito que en teoría son más eficientes los consorcios, pero también existe, en biología es muy complicado poder hablar sin meternos de esta parte de interacciones, porque puede haber competencias al haber tantos microorganismos. Si microorganismo A y B consumen lo mismo, entonces van a generar productos de defensa. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar de la producción de antibióticos sin querer queriendo, ¿no? Donde sale porque fulanito se quiere defender de B. Entonces yo suelto una sustancia que lo va a dañar. Entonces el alimento disponible va a ser mío.
Es muy complicado, es muy bonito y es muy interesante la parte de la interacción, pero sí, es encontrar esa sinergia para que se pueda hacer una cadena donde todo se elimine. Es Sí, lo las ideal. bacterias hacen sinergia, ¿por qué los científicos no? Ya también son multidisciplinarias. Así es. A mí se me hace bien interesante ahorita lo que acabas de platicar. Acabas de platicar sobre las enzimas, que son las principales que están rompiendo la cadena polimérica. Alguna vez yo vi un comentario de que, voy a meter un poquito como cuestiones filosóficas y religiosas, de que nosotros como humanos todavía no hemos llegado a tener esa posibilidad de crear moléculas tan específicas como las enzimas. Entonces, pues por eso que es, en cierta manera, bien interesante que, bueno, desde el punto de vista, hemos descubierto algunas enzimas que sí han funcionado para muchas cosas, pero hay todo un sinfín de que se llama, no me acuerdo que se llama llave cerradura, ¿no? El tipo de enzimas. Sí, enzimas Hay sustrato. tantas llaves que existen en el universo que el humano solamente conoce 3, 4, algunas que nos puedes comentar, enzimas interesantes aparte de estas. Bueno, por ejemplo, hablando de la degradación de polímeros plásticos, las principales son oxidorreductasas, esterasas, dentro de podríamos encontrar lipasas, cutinasas, alacasas también y manganeso peroxidasas, por ejemplo. Entonces, sí hay una gran variabilidad de enzimas, casi todas, pues a final de cuentas, son del tipo hidrolasas. Se me hizo curioso tu comentario, porque justo hace poquito fui a un congreso en Mazatlán, donde hubo una plática magistral de la creación o intento de creación de proteínas, donde más o menos iban por ahí, sí podían empezar a sintetizar ya. El premio Nobel, ¿no? De hecho, acaban de decir eso, ¿no? Que el premio, por eso lo ganaron, porque realmente abren toda una posibilidad de Exacto. creación de ese tipo de compuestos. De hecho, justo moléculas. fue ella. Y yo, sí, muy interesante la plática. Pues sí, es muy interesante. Quizá ahorita hablan de enzima, hablas de bacterias, hablas de hongos, y para la gente que nos escucha que no tiene ni idea de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, así rápidamente, ¿cómo se los describirías? Ok, bueno, una proteína básicamente es un polímero donde la cadena base, digamos, es un montón de aminoácidos repetidos. Y estos tienen un montón de funciones, ya sea estructural o ya sea, por ejemplo, las enzimas, ahora sí, tienen una función catalítica. ¿Qué significa eso? Que va a mediar, va a fomentar que pase algo. Entonces, es como un dicho, ¿no? Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Esa es como la parte importante. Dentro de las enzimas, por ejemplo, hay muchas que son secretadas y otras son intracelulares. Lo que está descrito hasta el momento principalmente son extracelulares. Hablando, por ejemplo, de hongos en particular, tienen un sistema de vesículas donde se producen, se sacan, se liberan en el medio al censar, por ejemplo, el polímero, y es donde empiezan a actuar y cortar. Entonces, un poquito sería como a grandes rasgos cómo puede funcionar esto. Sí le sabe, muchachos. No, es pura... No, pero yo te había entendido, Mario, que le estabas preguntando que nos explicara un poco del mundo microbiano. Sí, que nos dieras una pequeña introducción al mundo microbiano. ¿Cuál es ese mundo microbiano? ¿Qué es un microbio? ¿Cuál es la diferencia con una enzima, con un hongo, okay. con un virus? Porque, por ejemplo, hay alguna enfermedad que dices, pues tú tienes una bacteria y tómate esto. O tienes una enfermedad viral y pues para esa no hay antibiótico. Bueno, es que para empezar, por ejemplo, una bacteria es un organismo procariote. Estamos hablando de completamente diferente la estructura. Un hongo ya es un eucariote, entonces ya es un poco más complejo, ya tiene departamentalización en sus organelos y todo eso. Y los virus, bueno, los virus es algo muy contradictorio, es muy complicado porque está toda una discusión sobre si están vivos o no. En realidad solamente es un ente biológico que tiene ya sea ADN o ARN. Algunos pueden o no tener una cubierta y tienen... Bueno, algunos pueden o no tener una cápside, que es proteica. En realidad es mucho más sencillo y ellos llegan, invaden
y se apoderan, volviendo zombies a nuestras células, se apoderan del mecanismo y ellos les dicen reprodúcete para que yo pueda seguir, mientras que los otros dos tienen su propio mecanismo de reproducción. Volviendo zombies a nuestras células. Híjole, qué tema tan interesante. ¿Alguien de ustedes ha jugado el juego de The Last of Us? ¿Crees tú que puedan controlarnos vía esporas como en esa serie o como en esa película? ¿O que existan los zombies de ese estilo? ¿O existen los zombies animales? Ok, sí se han encontrado a algunos animales que puedan considerarse zombies, por ejemplo las hormigas o algún tipo de, si no me equivoco, son avispas que son invadidas por el hongo de Cordyceps. Es algo muy interesante porque básicamente llegan, los invaden, se aprovechan de sus nutrientes y eventualmente generan un cambio en su comportamiento. Se comienzan a aislar y terminan subiendo a árboles donde el hongo va a terminar por la cantidad de luz, por ejemplo, su desarrollo y eventualmente va a generar las esporas para poder invadir a más especies. Entonces, no sé si nosotros podamos ser ese tipo de zombies por hongos. A lo mejor yo vería un poquito más por virus, pero sí es algo muy interesante. Volvemos a lo mismo, a los microorganismos, pero nos estamos desenfocando porque estamos viendo otra vez a los microorganismos como algo malo, cuando no siempre es malo. Sí, de hecho platicaba Saúl que pues en el caso del tratamiento de aguas, ¿no? Se aprovechan esos microorganismos, es una fuente primordial para poder limpiar el agua. Es agua que nosotros utilizamos en casa, que se va al río y que posteriormente pues desechamos y que se le tiene que dar el tratamiento para darle disposición. Claro, pero también, por ejemplo, no estamos viendo todos los microorganismos de la industria, por ejemplo, alimenticia, los productores de vino, de alcohol, de quesos, lácteos, yogurt. No estamos viendo todas esas cosas y también algunos microorganismos capaces de generar antibióticos. Yo creo que también estos que están en la tierra, ¿no? Porque ahorita con tanta degradación en la tierra, con tantas fertilizantes, tantas herbicidas, pesticidas, que realmente cambian el sabor de las frutas y verduras. Bueno, yo que me gusta ir al rancho, cada vez me encanta ir a la elotiza porque los elotes allá saben diferente a comparación de los elotes que se venden en el mercado, que son a partir de este tipo de fertilizantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, están justo hablando de eso, los famosos microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Y eso se encuentra, por ejemplo, en las rizósferas. Hay varios géneros, como Pseudomonas, Bacillus, Azotobacter, Klebsiella, que están involucrados en ello. Lo que hacen es favorecer y generar como cierta simbiosis con la planta, donde, por ejemplo, pueden fijar nitrógeno o pueden ayudarles de una u otra manera a que crezca mejor y obviamente si tiene la planta más nutrientes, los frutos van a tender a ser más grandes. E inclusive hay microorganismos que están muy vinculados con plantas para alejar algunos insectos, por ejemplo. Entonces, está súper padre porque se evita el uso de pesticidas, por ejemplo, por este tipo de cultivos, que cada vez se van implementando más, pero sigue sin ser tan notorio aparentemente si no estás en la industria. Es como una forma diferente digamos, llamarías una forma verde de modificar tu cultivo, de orientarlo hacia lo que tú deseas. Pues sí, en realidad es, de cierta manera, es una parte bonita, al menos de la biología, aprender a conocer a tantos organismos, porque al analizar las interacciones vas viendo qué puede funcionar y qué no, para disminuir de cierta manera el impacto que tendría el humano, ¿no? El agregar estos pesticidas o estos abonos ya menos orgánicos o más sintéticos y hacer como esta generación de comunidades. Y cada vez va teniendo más y más impacto. Eso está súper bien. Y ya se venden, de hecho, muchos microorganismos liofilizados para que literalmente solo los agregues a tu cultivo y ya. Y está genial porque ellos mismos se van reproduciendo solos. Dependiendo de las condiciones, claro está. Sí, totalmente de acuerdo, pero puedes enriquecer un poco el suelo con esa microbiota, digamos, de cierta manera. Sí, claro, porque yo soy fiel creyente de que no hay, al menos nosotros desde la perspectiva de la ingeniería, no hay nada más complicado que trabajar con microorganismos, porque son caprichosos, porque si hoy no sale el sol lo suficiente y lo que querían, no se calentaron como a salirte a solear en la plaza y pues trabajar a tu paso, ¿no? Sí, de hecho eso es algo muy curioso, porque
sí son muy caprichosos, pero están en todo el mundo, en todos lados en general y en todo aspecto. Hace poquito fui a una plática donde mencionaban justo este vínculo de la microbiota que podemos tener en nuestro cuerpo y la relación que tiene con nuestras emociones. Resulta que, por ejemplo, si mantienes una alimentación, mencionaban en la plática como muy de comida rápida y así, tu microbiota va a ser muy limitada. Y esto está muy vinculado a casos de depresión y ansiedad. Sin embargo, cuando comienzas a variar un poco tu alimentación y sobre todo la microbiota, ahí viene un poco la importancia de consumir, por ejemplo, probióticos y entonces eso puede afectar completamente tu estado anímico también. Me pareció muy, muy curioso porque uno sabe que tiene microorganismos, ¿no?, en el cuerpo, pero no se da cuenta del impacto que puede tener también sobre uno mismo. Sobre el desarrollo del organismo en sí. Saúl, ¿algo que quieras agregar? Me parece muy interesante todo esto. A mí la biología siempre me apasiona. No conozco mucho el tema, pero vaya que pues, somos seres vivos, tenemos células, tenemos todos esos vectores en nosotros y por supuesto que estamos expuestos a que nos ocurra, nos cambie nuestro estado de humor, nuestra salud. Me interesa mucho, me gusta mucho este tema y pues nada, felicitarte de lo que nos acabas de contar y que eres una buena investigadora. Creo que hay demasiada información sobre la mesa y muchos puntos todavía que tocar. Me gustaría saber si nos pudieras acompañar en una segunda ocasión para abordar todo lo que queda pendiente, porque sé que todos tenemos muchas preguntas aún por hacerlo, pero pues aquí nos podemos quedar todo el día y va a ser un capítulo de 3 horas y yo aseguro que a lo mejor pues nuestros escuchas tienen otras actividades. Sí, con muchísimo gusto. En cuanto me digan, estaré aquí. Entonces, amigos, pues ya saben, esperen ese segundo episodio. Selene, ¿un comentario final? Pues la verdad, yo te agradezco mucho, Mar, que nos hayas acompañado porque efectivamente, o sea, nosotros tenemos un punto de vista muy ingenieril y muy de la química, pero sí es muy importante que abordemos este tipo de temas porque también, como comentan todos, esto de esta parte biológica, pues todos lo tenemos, existe y es muy importante y muy interesante sobre todo poder conocer todo este tipo de mecanismos y estas cosas que luego escuchamos por las redes o en la televisión o así, pero nunca nos damos como el tiempo de tratar de entenderlos bien. Entonces, incluso aquí me gustaría dejar también para el siguiente capítulo que podamos hablar de este tema que está muy de moda, que es el hongo cándida, y que dicen que todos nuestros problemas y emociones y todas las enfermedades actuales son porque estamos plagados de hongo cándida. Y es muy extraño. Obviamente sabemos pues que todos tenemos este tipo de microorganismos y en diferentes proporciones y como sea, pero sí se estaban poniendo muy, muy locas las personas con esto y el cómo matar el hongo, ¿no? Por eso me gustaría que lo platicáramos en un siguiente capítulo. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros podcast escuchas que están aquí apoyándonos. Y pues... Poncho, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues nada más que felicitarte y gracias por estar aquí, por compartirnos todo esto que tú has estudiado, que es de primera mano, porque a veces nosotros podemos leerlo en un artículo, pero tú lo tienes siempre en tus estudios, en tu día a día, y es muchísimo más enriquecedor que nos lo des aquí que nosotros verlo. Entonces hay que aprovechar, igual la siguiente ocasión yo también tengo algunas otras preguntas, y ojalá que podamos estar aquí. Pues ahí lo tienen, queridos escuchas. Ella fue la maestra en ciencias, Marta Lisset Pérez Méndez. Maestra, un correo de contacto para si alguno de nuestros escuchas quisiera ahondar más información, establecer alguna colaboración. Ok, bueno, mi contacto lo van a poder encontrar al correo de ml.perezmendez@ugto, cualquier .mx. ¿Redes? ¿No tienes redes? Facebook, Instagram, TikTok, algo donde sea más fácil hallarte. Híjole, TikTok no lo tengo, pero en Instagram me pueden encontrar como... Paren el oído. Así me encuentran en el Ya ResearchGate, se le en el Google Académico. En el Google Académico, ¿no? En LinkedIn. En Instagram estoy como mar-lisset-24. Bueno, ahí está.
por quien quiera ser su fan, su seguidor, ahí está. Sí, claro, pues nuevamente muchas gracias y nos vemos en otro más de Conciencia. Muy bien. Y recuerden, podcast escuchas, las opiniones de un científico no son ciencia. Hidrátate correctamente. Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia.